puede tomar empresa que trabaja. Por eso. Tienen todo. Después donde trabajan tienen neurólogo. Exactamente. Con mi mamá, que falta el neurólogo. Bueno, ¿quieren compartir? Hacer un neurólogo nosotros. ¿Quieren compartir como para ver eso? Compartir más o menos sobre qué hicieron. Y después, total, yo lo reviso bien y demás. Sobre qué hicieron. Pero te lo doy de un supermercado. Bueno. Hijo mi hijo, un supermercado no te da muy plata. Perfecto, está muy bien pensado. La idea es llegar a algo que nos reditúe. Sí. Porque íbamos caminando y yo le digo, tengo que hacer esto y aquello. Y bueno, digo yo, algo así de una empresa gigante, viste que para lavar dinero siempre empresa fantasma, digo, una empresa fantasma, ¿qué es eso? Algo súper, ya, así nomás. Lo que te puede dejar mucha plata es un supermercado, ¿no? Claro, más. Así que marchen nomás, propuesta nomás. Una propuesta de supermercado bien. Y acá de apicultura médica bien. De empresa privada bien. Bueno, y después el resto. Bueno, bien. Vamos al power. La del viernes, la del lunes no se esperaba y menos el domingo. Para este fin de también da yo. Aquí está la primavera del chico. Qué lástima. Qué lástima. Está bien, nosotros la hemos vivido así. Yo te puedo pasar al baño. ¿Sí? ¿A dónde? Preguntarle bien ahí a la chica. Te van a guiar. Sí. Che, profe, nosotros este año, Sí. ¿hasta qué mes tenemos? ¿Para noviembre o diciembre? ¿O seguimos? No, ya terminan. ¿Empezaron por liquidación de sueldo? Sí. ¿En marzo? Sí. No, en junio empezamos. Ah, con gestión administrativa. No, hombre. ¿Han perdido? ¿Ustedes hicieron liquidación de sueldo conmigo? Sí. Bueno, no, terminan en noviembre, el fin de noviembre, principio de diciembre, sí. Son 3 meses, son 9 meses. Yo liquidación de sueldo no sé. Y te quedaría para el año que viene, principio de año. Nada, si eso es Nosotros no comenzamos. Liquidación de sueldo, claro, sí existe. No, yo empecé en gestión administrativa. Ah, En esa. España. Nosotros también. Entonces arrancaron abril, mayo, junio. En junio. En junio. La que fue 2 meses, que fue rápido, súper rápido. Pensé que hicieron liquidación de sueldo. La que hizo fue liquidación de sueldo es la chica rubia. Martina y yo. Ajá, sí. Sí, de eso me acuerdo. Pero como que tengo desde que arrancaron en marzo. No, ya me acostumbré. Bien. Vamos a empezar a... Vale. El año que viene, ¿qué mes? Este año empezamos en marzo. Marzo, abril, mayo. Junio arrancamos gestión. Junio, julio. Me parece que en abril arrancamos. Mediados de marzo arrancamos. Porque habían empezado las clases, no sé si ya habían empezado con el resto. Bien, chicos. No termino del grupo. Hoy vamos a ver liderazgo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros veníamos trabajando con el FODA, ¿sí? Con las metas, los objetivos a corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Cómo se conformaba una empresa, qué era lo importante dentro de una empresa, hablamos de recursos humanos.
Y dentro de los recursos humanos es importante el liderazgo, o sea, porque más allá de que nosotros como recurso de una empresa, más allá de la productividad y todo lo demás que se mueve dentro de una empresa, el factor más importante somos nosotros, las personas que trabajamos dentro de esa entidad, ¿sí? Pero no todos, más allá de que ya habíamos hablado de los objetivos, que toda empresa marcha en base a objetivos, dentro de esos objetivos, ¿cómo se logran? A través del personal. Y ese personal no es que trabaja aisladamente uno con otro y hace lo que cada uno les parece, sino que en base al trabajo que debe desempeñar y a qué metas debemos enfocarnos. Pero siempre que necesitamos líderes, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo, para tomar decisiones, para ver con qué recursos contamos, ¿sí? Con nuestras propias decisiones y demás, ¿sí? ¿Cómo se logra ese liderazgo? Ese liderazgo tiene diversas características, ¿sí? Vamos a comenzar, mira, se ha corrido la imagen, habla de liderazgo versus administración, ¿sí? Vamos a comparar, ver cuál es la diferencia entre una y otra para tener en cuenta esto del liderazgo, porque no es lo mismo liderar que ser un buen administrador o ser un buen administrador y no ser, podemos ser buen administrador y no ser un buen líder, ¿se entiende? Lo importante sería que en una persona encontremos las dos cosas, ¿sí? Sería muy bueno que sea un buen líder y un buen administrador. A veces tenemos a ambos, pero no ambos tienen las mismas cualidades, ¿sí? Bien. En el caso de la administración tenemos un gerente y un líder. Gerente es el administrador, ¿sí? ¿Qué es el gerente? ¿Qué hace? Planifica, organiza o controla los procesos, ¿sí? Controla todo el movimiento de lo que sería una empresa, ¿sí? Pero el líder, en cambio, ¿qué hace? Motiva, inspira, ¿sí? Moviliza a las personas. ¿En qué sentido? Los guía, en qué tareas debe realizar, o sea, organiza, los motiva. Nunca se llega a ser un líder cuando nosotros tratamos mal a las personas, ¿sí? O tenemos una mala comunicación, o no somos empáticos con el resto, con nuestros compañeros, ¿sí? Por eso es importante que dentro de una empresa, más allá de que haya un administrador, un buen gerente, haya un buen líder. Como les decía hoy, no siempre encontramos las dos cualidades en una sola persona, pero se puede lograr. Eso se logra a través de la experiencia, ¿sí? De las capacitaciones, porque muchas veces nos faltan herramientas como para poder afrontar ese lugar, ¿sí? Bien, ahí cité a un autor que habla de Bellis, dice que las organizaciones están sobreadministradas y sobrelideradas. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan mucho enfoque a la planificación, a la organización, el control de todos esos procesos de toda esa empresa, pero dejan en segundo plano ser líderes, que muchas veces se trasluce, se traspasa esto de el maltrato a la otra persona, o no saber guiarlos, ¿sí? De solo dar órdenes que son muy estructuradas y no ser empático o ir viendo qué es lo que se necesita dentro de la empresa. ¿Se comprende? ¿Qué sería lo ideal? Gerentes con habilidades de liderazgo, ¿sí? Que tengamos las dos cualidades en una persona o dos, dependiendo cómo obviamente se desglose esa empresa, dependiendo de la capacidad del personal y demás, porque podemos tener 1, 2 líderes, 3, dependiendo a lo mejor un líder por departamento, ¿sí? Que después se llega a un consenso, que sea en pos a las metas o a los objetivos que tenemos. ¿Se entiende? ¿Vamos a pedir? ¿Ustedes conocen, tienen algún líder que ustedes sientan que es una persona que los motiva dentro de la empresa, dentro de la escuela, lo que fuera? Porque eso del liderazgo se ve en diversos ámbitos. Se puede ver en una empresa, se puede ver en una comisión de algún club, se puede ver en la escuela, se puede ver en diversos ámbitos, ¿sí? Esto del liderazgo. Hay personas que son innatas, de forma líder, digamos así. ¿Por qué? Porque son empáticos, saben llevar una buena comunicación del grupo, hacen tomar decisiones en las que la mayoría esté de acuerdo. ¿Cómo? Siempre llevando ese liderazgo, esa empatía con el resto,
¿sí? Siempre en pos del bien común. ¿Por qué? Porque hoy se piensa mucho que la producción y la parte económica y demás, pero si no estamos enfocados, somos nosotros como personas importantes dentro de una empresa, es como que no se llega o no se logran los resultados a los que apuntamos, ¿sí? En primer plano debe ser el personal, para que estemos motivados para trabajar, para producir, para llegar a las metas y demás. ¿Sí? Las funciones de liderazgo es otro punto. Tenemos las funciones orientadas a personas u orientadas a tareas. ¿Sí? Podemos tomar cualquiera de las dos. Ah, botón derecho y salir. No, botón finalizar presentación total, yo la vuelvo después. ¿Sí? ¿Entró? Sí, yo ya lo vuelvo. Bueno, no hay problema. Bien, no. Funciones de liderazgo. Tenemos las orientadas a personas o las orientadas a tareas, ¿sí? Las orientadas a personas son las que generan satisfacción y cohesión. ¿En qué sentido? Nosotros tratamos de motivar al personal para que justamente pueda estar motivado y entusiasmado a la realización de los trabajos que tenemos en la empresa, sea el puesto que nos toque, ¿sí? Que estemos motivados. Esa es una de las funciones del liderazgo. Luego tenemos las orientadas a tarea, que es la persona que indica qué tareas debemos realizar, pero siempre que con respeto, empatía y demás. Es orientar qué tareas o qué actividades debemos realizar dentro de la empresa para llegar justamente a los objetivos del día, de la semana y así sucesivamente, ¿sí? Porque nosotros debemos enfocarnos en el día de trabajo, en la semana, en la producción, ¿sí? De bien o de servicio, cualquiera de las dos, ¿sí? De cumplir con nuestros clientes, sea lo que seamos que ofrezcamos, sea un bien o un servicio, ¿sí? Es decir, tenemos funciones orientadas a la planeación, a la iniciación, al control, al apoyo, información y evaluación. Todo eso, o sea, deberíamos enfocarnos en ambas, ¿sí? Siempre no tratando una sobre la otra, sino que debemos enfocarnos para llegar a lograr a las metas, ¿sí? ¿Vamos ahí? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? ¿A qué se refiere con empatía? ¿Empatía? Empatía es tratar de entender lo que la otra persona, ponernos en la posición de la otra persona, ¿sí? Si tienen un problema en ese labor, digamos. Exactamente. Supóngase que yo tengo un problema para realizar siempre cierta actividad, vamos a suponerlo, y yo no debo ir al choque con esa persona, vos no sabes hacer nada, ni nada, o vos no estás capacitado. No, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y preguntarnos si lo sabe hacer o cuál sería su problema para la realización de esa actividad, porque tal vez le asignamos una tarea que justo es nueva para esa persona y que tenemos que tratar de enseñarlo, de capacitarlo, demás, preguntar o enseñarlo, porque nosotros que como líderes no vamos a hacer todo nosotros, ¿sí? Tenemos que aprender a delegar, a hacer tareas, y si esa persona no sabe, enseñar, o asignar a una persona que le enseñe, y no relegamos porque no supo hacerlo y demás. Distinto sería que si ya lo sabe hacer, que ahí cuando se hace un llamado de atención, que ya lo sabe hacer pero lo hizo de mala gana, ya es otro tema, ¿sí? Por eso, llegar a un consenso, ver qué es lo que está pasando, cuál es la situación, ¿sí? A una cierta falla, supónganse. ¿Se comprende? Bien.
Bien, habilidades que debe tener un líder. Tenemos distintas: técnica, humana y conceptual. La técnica habla de dominios del proceso. ¿En qué sentido? De cómo realizar las actividades, de cómo lo sé hacer o no, ¿sí? En esto habla en el sentido de cuando yo no sé hacer algo o no llego con los tiempos, porque muchas veces, dependiendo del tamaño de la empresa, no llegamos con los tiempos, debemos dar una solución al cliente y que debemos nosotros aprender a delegar las tareas al resto, como grupo. Por eso es importante que, más allá de que cada grupo tenga asignado una actividad, que mínimamente el resto o una persona más o dos sepan también hacer ese trabajo, porque puede ocurrir de que justo esa persona no esté por algún tipo de enfermedad o lo que se le asignó otra momentáneamente, tuvo que ir a resolver alguna situación afuera de la empresa y demás. ¿Se entiende? No que solamente está abocado a una sola persona por actividad, por tarea. ¿Se comprende? Bien. Humana, trabajo en equipo. Hace referencia justamente a eso, de que nosotros como personas tengamos esa habilidad o ese proceso de comunicación con el resto, que aprendamos a trabajar en equipo y no cerrarnos a trabajar yo solo porque yo solo lo sé y demás. ¿Sí? De tratar de comunicar las decisiones empresariales o discutir ideas a las que se pueda trabajar en equipo. Aceptar las opiniones del resto o sugerencias, que es lo que hace que justamente tal vez a mí no se me había ocurrido, pero al resto sí, o a una persona se le ocurrió algo distinto que puede ser mucho más eficaz de lo que yo estoy ofreciendo. ¿Se entiende? Bien, y conceptual hace referencia a la visión estratégica, es decir, qué visión tiene la empresa y en pos de esa visión cuáles son los objetivos o tareas que debemos realizar para llegar a esos objetivos, ¿sí? O esas metas. ¿Estamos? ¿Cuál es la visión de cada empresa? Ustedes van a ver que en los análisis de distintas empresas que existen, siempre cuando visitan la página web van a ver la visión, los valores y demás, ¿sí? ¿Para qué trabaja la empresa? Más allá de la producción de bienes y servicios que tratamos de nosotros como empresa, justamente es darle una buena atención al cliente, y eso se logra a través del personal. ¿Sí? No todo es producción, no todo es ganancia, sino que se enfoca en esto de tratar de actuar lo más humanamente posible, porque somos personas detrás de una empresa y nuestros clientes que necesitan recibir una buena calidad de atención. ¿Sí? ¿Estamos? Más allá de una calidad de producto, de calidad de servicio, somos personas y debemos ser empáticos con ellos. ¿Sí? Bien. Un buen líder combina las tres: las técnicas, lo humano y la conceptual. ¿Sí? No se enfoca solamente en la técnica, que la domina el proceso, sino que debes enfocarse o unir ambas, o sea, las tres, perdón. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Naturaleza del liderazgo. No todo gerente es líder, que es lo que hablamos en un principio, que toda persona que está en gerencia o que administra no es líder. Puede ocurrir que sí, que sea un buen gerente y un buen líder, pero no siempre nos encontramos ante esa situación. ¿Qué pasa? Yo puedo ser un gerente que administra muy bien la empresa, que yo planeo, que busco estrategia y demás, pero no sé enfocarme como líder y no sé llevar al grupo para poder justamente llevar esas actividades de acá o ese ofrecimiento de bienes y servicios, no sé transmitírselo al resto del grupo para poder trabajar. Sí puedo planear, armar la estrategia, evaluar y demás, pero no sé comunicarme con el resto. Puede ocurrir eso o no, puede ocurrir que sea un buen líder, un buen gerente y un buen líder, que pueda transmitir todo eso que yo sé al resto. ¿Se
soy un buen gerente o un buen administrador. Yo puedo ser innatamente una buena líder, transmitiendo, comunicándome, tratando de potenciar al resto del grupo, motivándolo para realizar las actividades, pero si no soy una buena administradora, cada uno va a hacer su tarea re bien, pero en distintas direcciones y no vamos a lograr los objetivos. Por eso se necesita de ambas. No es que por ser líder la empresa va a rumbear en un camino positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener planes, estrategias, objetivos, metas y demás. ¿Se entiende? Bien. El liderazgo puede aprenderse. Claro que sí, se puede aprender, sobre todo con las experiencias laborales o las capacitaciones. ¿Sí? Las herramientas en las distintas capacitaciones, esto del liderazgo se puede aprender buscando técnicas, buscando habilidades. ¿En qué sentido también? Haciendo cursos de comunicación, ¿sí? De oralidad, de diversos hay, ¿sí? Donde nosotros podemos capacitarnos como líderes. Que obviamente, más allá de la capacitación teórica, nosotros necesitamos ponerlo en práctica. ¿Sí? Bases del poder. Tenemos distintas bases: recompensa, coercitivo, legítimo, referencia y experto. Eso hablando de distintas naturalezas de liderazgo, ¿sí? ¿En qué sentido? Ver cómo voy a recompensar al personal. ¿Por qué? Porque como líder tenemos que motivar al resto, ¿sí? Coercitivo en el sentido de saber dar directivas sin ser apático con el resto, ¿sí? Para que realicen las tareas. Tener buena comunicación con mis compañeros, ¿sí? Porque más allá de que yo sea líder, que sea gerente o demás, somos todos compañeros de trabajo en pos de un trabajo, en pos de cumplir objetivos para la empresa, ¿sí? Objetivos, metas y demás. ¿Se entiende? Bien. Legítimo es otra base de referencia y experto. Cuantas más bases manejan, más sólido el liderazgo. ¿En qué sentido? Si nosotros logramos aplicar cada una de ellas o tenerlo en nuestra naturaleza como líder, mejor vamos a estar posicionados. ¿Se entiende? Y siempre sin necesidad de imponernos como superior al otro, sino como compañero, estar a la par de ellos, pero que comprendan también que soy quien maneja el grupo, supónganse. Pero no hablándolo o llamándolo de mala manera que maneja todo, sino que como posicionándonos como un líder, pero siendo uno más del grupo. ¿Se entiende? Que se logre ese respeto entre todos, no porque conmigo porque sea líder, ¿sí? Que el respeto, la empatía y demás sea grupal o dentro de la empresa, de forma general. ¿Vamos a ir? No, por favor, no, creo que lo adelantamos. Ambiente y liderazgo al ambiente hace referencia en el lugar donde nos posicionamos, en la empresa, en la organización, lo que fuese, ¿sí? No me acuerdo si en gestión administrativa mismo la diferencia de organización y empresa, pero en algún momento, si no lo dimos en gestión, se va a dar en liquidación de sueldo para que vean. Porque yo, por lo general, hablo de organizaciones, empresas, que son distintas, tienen distintas concepciones, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque hay empresas, porque hay distintas organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, y se van a dar cuenta por qué hablo así, ¿sí? El ambiente en el lugar donde nosotros trabajamos, ¿sí? Sea una pequeña, mediana empresa, lo que fuese, es el ambiente donde hago referencia, ¿sí? ¿Qué relación tiene el ambiente con el liderazgo? El poder no es solo control y autoridad, es lo que les explicaba recién, ¿sí? No es que yo voy a controlar
decisiones que yo tome, sino, como les decía, de forma grupal, consensuando, ¿sí? Discutiendo ideas. ¿Estamos? Habla de esto de justamente del intercambio de ideas en pos de mejorar la productividad, sea de bienes o de servicio, para cumplir con los objetivos, ¿sí? El verdadero liderazgo habla de escuchar, confiar y delegar, ¿sí? No solo a mis ideas, sino de escuchar a otros, ¿sí? De crear confianza, autoestima y participación. Un buen ambiente de trabajo que genera justamente que vayamos a trabajar con buena predisposición, que la productividad sea mayor, que tengamos buen sentimiento en el equipo de trabajo, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar de mala gana, con un ambiente que no esté muy bueno, en el sentido de con mis compañeros, ¿sí? Que no nos llevemos bien y demás. No es lo mismo que trabajar de forma con confianza, con tranquilidad, con ese sentimiento de que pertenezco al lugar de donde estoy trabajando, ¿sí? Es otra forma de trabajar. Se siente, o sea, para nuestra salud psíquica justamente es mucho mejor, ¿sí? Bien. Ahí habla de un ejemplo que está basado en la cooperación en el entrenamiento, hace referencia a justamente esto de ahorita, ¿sí? Cooperando se trabaja de forma liderada. Las actividades cultivadas en líderes habla de empatía, objetividad y autoconocimiento. Empatía en los líderes va a aparecer mucho, ¿sí? Empatía, ponerse en el lugar de otro. Objetividad, juicio crítico, o sea, nosotros como líderes debemos aprender a ser objetivos ante ciertas situaciones, ¿sí? ¿En qué sentido? Pueden presentarse ciertas situaciones que debemos solucionar, sea por nuestros clientes o dentro de la empresa por la productividad. Y nosotros tenemos, más allá de ser líder, de ser empático y demás, debemos actuar de forma objetiva o pensar de forma objetiva, no porque sea tal persona no va a tener el mismo efecto que si lo hizo otra en caso de que haya un problema. Ser objetivo, ¿sí? De ser coherente ante las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? Ahí ya en ese sentido como líder tenemos que saber separar la amistad del trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la empresa siga en su orden, ¿sí? Que siga produciendo, que pueda llegar a las metas, que ya no hay que mezclar, o sea, se puede ser un buen líder sin mezclar las cuestiones personales, ¿se entiende? Por eso hay que ser objetivo. Y autoconocimiento habla de usar fortalezas personales en el sentido de que tenemos que aprovechar el máximo potencial que nosotros tengamos, ¿sí? De las distintas capacitaciones, de la experiencia laboral que tengamos, ¿sí? De aprovechar justamente es nuestra fortaleza. ¿Qué puedo aprovechar? ¿Qué fortalezas tengo yo como persona para aprovechar para servir? ¿Se comprende? Todas esas características, objetividad, empatía, de autoconocimientos, que generan respeto, confianza y credibilidad. Ustedes se van a dar cuenta en distintos grupos cuando hay un grupo muy lindo, pero se denota, sin decirlo, que hay un líder. ¿Por qué? Porque siempre es el que tira ideas, más allá que después se discuta el grupo. El que propone cosas, vamos a hacer tal cosa, ¿qué les parece? Y ahí empiezan a salir las ideas del resto. ¿Pero por qué? Porque hubo una persona que sería, ahí es cuando se nota el líder. Más allá de que una empresa
está proponiendo para aumentar la producción o nuevas ideas para mejorar los gastos, que no haya tanto gasto, ¿sí? O costos. ¿Se entiende? Y después, bueno, y de ahí sale el resto de las ideas porque empiezan a discutirlo y demás. Discutirlo en forma, hablando en el buen sentido, ¿sí? De que cada uno propone ideas, pero siempre hay uno que se anima y propone, y el resto se acopla. ¿Se entiende? Eso es ser un líder. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Que a mí me pareció tan relevante el tema de la empatía, pero ahora viendo, mi mamá es Nata Jardín y la directora de ella es cero empática. Es muy cruel. Por ejemplo, mi mamá le pidió de pedirse licencia para estar en familia. Le dice, ¿qué va a ser más importante la familia que el trabajo? O sea, para ella era mucho más importante el trabajo que la familia. Y claramente para una persona normal es muy importante la familia. O sea, y viéndola a ella, que la familia de ella no la quiere, qué sé yo, bueno, es entendible. Pero el otro día falleció el papá de una compañera de trabajo de mi mamá. Y la directora le dijo de todo porque se tomó licencia. Le dijo de todo. Y el papá acababa de morir y la empatía. Sí. La empatía es súper importante, porque eso, a ver, donde no hay empatía o nosotros no nos ponemos en el lugar del otro, es como que el ambiente de trabajo se crea esto de tal vez tu mamá o la compañera va a trabajar con otra predisposición, va a trabajar porque es un trabajo, cumple con su trabajo, pero ya con otra predisposición, no se siente bien anímicamente tal vez y demás. Y así ocurre en las distintas empresas cuando uno no tiene un buen trato, sea de un compañero, sea de un superior. Es como que cumple con su trabajo, pero ya el estado anímico no es el mismo. ¿Sí? Cambia el estado de humor, eso influye en la producción, sea de bien, de un servicio, lo que fuese, y termina afectando la salud. ¿Sí? La salud psíquica sobre todo. Y también puede terminar afectando a los compañeros, porque si es una persona que por ahí siempre se relaciona con los compañeros de trabajo, si lo ven mal, capaz que los afecta y los hace poner mal también al resto, digamos. Claro, es una cadena, sí, porque tal vez el resto de los compañeros sí sienten empatía, pero justamente se ponen mal por su compañero, por el maltrato, lo que fuese. Por eso es importante esto de ser empático, para ser un buen líder. Es que si esa persona se siente mal, empieza a trabajar mal. Y si empieza a trabajar mal, empieza a afectar a todos. Exactamente, es una cadena, una rueda, ¿sí? Que termina afectando, ¿sí? Nuestra calidad de servicio, nuestra calidad de producción y sobre todo nuestra área personal en el estado psíquico, anímico, ¿sí? Por eso se habla hoy en día de que es importante que un buen líder sepa de psicología y de se me fue la palabra. Se me fue. Psicología, y era otro tema más. Pero eso me fue si aparece después se lo digo. Pero tampoco es para que, bueno, en ese caso es otra cosa, pero hay veces que el personal abusa de eso también, puede pasar de eso. Sí, obviamente. Por eso digo que hay que ser objetivo. Saber separar lo personal en este sentido. Yo me llevo muy bien con el resto, soy muy empático, pero saben que tienen que cumplir con esta tarea, con esta y la otra actividad. Bueno, por ejemplo, para este tiempo, porque la empresa debe producir. Por ejemplo, nosotros, mi viejo es uno de los socios y hay familias donde me diré, se va de parte de mi viejo. Y pasó que se confundieron mucho en esos casos de que no supieron separar y llegó un conflicto y eso afectó a la familia. En ese caso también mi papá en esos momentos no sabía qué hacer. Si ponerse en el lugar, él toma la decisión de poner primero la no, en ese caso es mala la empresa. Ser objetivo. Sí, porque él se daba cuenta de que como en la familia abusaba de claro, por eso mismo hay que dejar las cosas claras. Se puede ser un buen líder, más allá de lo que veníamos
trabajando en pos de metas, objetivos y demás, dejar las cosas claras. Sí, ser empático con el resto en el sentido, yo no voy a ir a maltratarlo si no sabe realizar cierta actividad, se lo enseño primero. Ya si son reiteradas las faltas por justamente abusos de confianza, ya es otro tema donde, bueno, después lo trataremos bien a eso, de cómo se recurre ante esa situación. Pero ¿qué pasa? Nosotros como buen líder tenemos que tratar de ser empáticos, pero también ser objetivos. Si es familia o somos amigos y demás, en la empresa es claro, se enfoca en el personal como personal que debe llevar a cabo las actividades y enfocamos la producción, las metas, los objetivos y demás. Lo personal afuera de la empresa. ¿Sí? ¿En qué sentido? Saber llevarlo a cabo, saber llevar en orden todas las actividades, como yo les decía, que haya un buen ambiente de trabajo, por eso hay que ser un buen líder, llevar un ambiente de trabajo, pero sí, tampoco que por llevar un buen ambiente de trabajo haya abuso. O sea, que el personal comprenda que yo tengo esta responsabilidad como empleado de la empresa, esta o aquello o demás, 3, 4, 5 responsabilidades, lo que a mí me toca trabajar en mi puesto de trabajo, cumplir con eso y al mismo tiempo recibir un buen trato. Que el líder trate a los empleados como debe tratarlos y sacar de lado que por ahí tiene familia, que lo trate como cualquier tipo de empleado y que los empleados entiendan de que si el líder es un familiar, sacar de lado que es un familiar, que sepa que es el líder y que tiene que tratarlo como respeto. Claro, que debemos en pos de las metas o el objetivo de la empresa. ¿Sí? Porque yo puedo ir a trabajar en mi puesto de trabajo, recibir mi buen trato y demás, o sea, llegar a un ascenso en diversas actividades, que pueden ocurrir ciertas opiniones, ciertas sugerencias, que después ya hablamos de quién toma las decisiones y demás, ¿sí? Pero siempre en pos de justamente ir mejorando y de responder a los objetivos de la meta de la empresa. Separar lo personal de lo que hablamos de como empresa o como recurso humano dentro de la entidad, ¿sí? Dentro de la empresa familiar, de la pequeña mediana empresa, lo que fuese una gran empresa. ¿Se entiende? ¿Vamos, Tei? Bien, el líder no solo manda, sino que guía, enseña y acompaña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de una empresa, dentro de una organización, justamente ¿para qué? Para llegar a los objetivos, a las metas, para que nosotros podamos ir creciendo, ¿sí? O manteniendo esa empresa. ¿Estamos? ¿Vale? Bien, liderazgo técnico culturalmente apropiado. Habla de, nosotros debemos identificar las necesidades de las personas, ¿sí? ¿Qué necesidades tenemos nosotros de la empresa, dentro de la empresa para trabajar? Pero también debemos ver las necesidades de nuestros clientes. Nosotros tenemos que estar bien posicionados, conformados como empresas y ver qué necesidades también debemos cubrir con nuestros clientes. ¿Estamos? Porque no es solamente nosotros internos, de forma interna, sino que también tenemos que atender al entorno, que son nuestros potenciales clientes, para poder esa productividad llevarla al mercado, a poder competir. ¿Se entiende? Bien, motivar con recompensas justas. ¿En qué sentido? Buen salario. ¿Sí? Comisiones, en caso de que sea necesario, por venta, por lo que fuese, de bienes y servicios. ¿Sí? Pero lo importante, chicos, siempre es la remuneración, que sea acorde a la tarea que están realizando. Tampoco es que se deban abusar, como decían hoy, con esto de que porque sean familias, ¿sí? Vos estás en X puesto, estamos en X puesto, nos corresponde tal remuneración. En su momento de liquidación de sueldo vimos la tabla remunerativa de empleo comercio. Después hay otras, de otros rubros, pero siempre tenemos una guía como para decir cuánto me corresponde por realizar siempre cierta actividad, ¿sí? Dentro de qué categoría y demás, dentro de lo legal. ¿Se comprende? Bien, y otro liderazgo técnico es el conseguir recursos económicos y un buen recurso capacitado, recursos humanos bien capacitados. Y
ayuda. Muchas veces pueden ser personas que no tuvieron la oportunidad de realizar una capacitación o de que no tuvieron su primer empleo y no tienen una experiencia laboral, de darles la oportunidad de que se inserten al menos con un periodo de prueba para ver qué es lo que puedo ofrecer yo como primera vez en el empleo. Porque puedo ser un buen empleado siendo la primera vez que ingreso a un empleo, ¿sí? Y puedo poder aprender. Y después se puede capacitar. Tiene todo de la mano dar esa oportunidad, ¿sí? El desafío del siglo XXI habla de unir desarrollo tecnológico y humano. ¿Qué quiere decir con esto? Que la tecnología no vino a desplazar las actividades del hombre, porque si no estaríamos en un verdadero problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de mantener las empresas más humanas posible, porque tenemos que ser, nosotros como personas nos desenvolvemos en el mundo, nos encontramos con otras personas, charlamos, intercambiamos productividad, intercambiamos ideas, competimos con otras empresas, pero eso no se puede lograr solamente con máquinas. Necesitamos nosotros, o sea, nosotros seguimos siendo el motor de cada empresa, ¿sí? Como recurso humano. Si no, no sería muy posible, ¿sí? Y aprovechar la tecnología, sí, pero en un buen uso. ¿Estamos? Para mejorar la productividad o para reducir tiempos, pero que no desplace al sector como recursos humanos, nosotros, las personas. ¿Se comprende? Bien. Y creo que ahí estaríamos una conclusión. Que repasemos de todo lo que vimos, que el liderazgo no es innato, no se, o sea, que se puede aprender. Recordemos siempre, a través de la experiencia, nosotros podemos ir adquiriendo capacidades de liderazgo, o a través de una capacitación o diversas capacitaciones que nosotros nos dan herramientas para justamente desenvolvernos, ¿sí? Un líder eficaz combina habilidades técnicas, humanas y conceptuales, ¿sí? No solo abocado a la productividad, ¿sí? Sino a nosotros como personas. Y el futuro habla de eficiencia empresarial, más ética y responsabilidad social. No sé si ustedes vieron las distintas páginas web de empresa o de publicidad hablan de mucha responsabilidad social. ¿Sí? Ya no se habla solamente o se enfoca solamente en la productividad. ¿Por qué? Porque nosotros somos el centro hoy en día de la empresa. ¿Estamos? Un buen líder no crea seguidores, crea más líderes. ¿Por qué? Porque voy enseñando, transmitiendo otros conocimientos. Y no tenemos que tener miedo con esto de competir o pensar, si yo colaboro con cierta persona, le enseño que me va a quitar o me va a desplazar del puesto. No. Tengan en cuenta esto, de que creando nuevos líderes o dando la posibilidad a otras personas, se puede mejorar la empresa, se puede crear competitividad. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta?